Bienvenidos a un programa más de Al Día. Hoy queremos traerles el Día de Canarias, porque como saben, mañana 30 de mayo, pues celebramos en cada uno de los rincones de nuestra isla nuestro día. Para ello tengo a Antonio Melián, él es licenciado en Ciencias Religiosas y también es mediador y orientador familiar. Y por otro lado tengo a Paco Montete Oca, que él es filósofo y psicólogo. Pues bueno, con este tema nos metemos hoy, con el tema del Día de Canarias, todo lo que eso conlleva, ¿no? Conlleva un arraigo cultural, un sentido de pertenencia en el ser humano, como cada uno en su cultura, en nosotros pues el Día de Canarias. Bueno, Antonio, ¿cómo vives tú este Día de Canarias? Yo con muchísima ilusión y muchísimo enfado en algunos casos. Vamos a ver. Yo creo que efectivamente el Día de Canarias tiene que ser la exaltación de la identidad del canario. También es cierto que tenemos una gran virtud y es la acogida. La acogida a cualquiera que venga del color que sea, independientemente de que ahora estén brotando grandes brotes, yo no digo pequeños, grandes brotes de contrarios a tiene un nombre, pero no me sale ya porque con 85 años hay que hacer un esfuerzo. Antropófagos, no, ese es el que come carne. Xenófobo. Xenófobo. Entonces, gracias Paco, todo mi diccionario. En serio, la concepción cosmopolita que tenemos de la sociedad, los gran canarios sobre todo, es digno de encomio, y en ese caso siempre yo he dicho que más que bereberes y más que tal somos fenicios, porque el comercio se nos da muy bien. Yo creo que fue la provincia que más se desarrolló en cuanto al comercio. Lógicamente el comercio, según los economistas, desequilibra la balanza porque compramos más de lo que vendemos, pero hemos ido tirando con el mercado único, con los que los querían comprar, lo que teníamos, que teníamos buenos productos, ¿no? Entonces eso implicaba un trabajo desagradable, un trabajo permanente. El agricultor es de los trabajadores que menos descansa, porque por el día trabaja y por la noche piensa. Entonces, la diversión brota por sí misma, por generación espontánea. Esa diversión se convertía en cantos, en tocadas de música, de instrumentos musicales, básicamente la cuerda, y en la fiesta, el baile, que era la compensación de todo el tema. Entonces, en ese entorno, las fiestas, Felipe Bermúdez tiene un libro fenomenal, La Fiesta Canaria, que trabaja la enjundia de la fiesta, ¿por qué la fiesta? Y dice una frase muy interesante, que además la sigue repitiendo: la fiesta canaria fue fiesta hasta que llegó el teatro montado y tal por organismos externos, como puede ser el ayuntamiento, que no es un organismo externo, pero bueno, y se convirtió inmediatamente en teatro. Había un escenario y entonces se realizaba un teatro, con la participación de los actores y con la pasividad, solamente se le permitía aplaudir y dar un grito de vez en cuando, del pueblo en general. Él hace esa distinción de fiesta y teatro, obra teatral, que es donde se ha ido convirtiendo, todo está organizado, todo está previsto, todo, y entonces pues se pierde parte de esa humanidad genérica de esa esencia, ¿no? De esa esencia de la fiesta viva, de la fiesta espontánea, aunque realmente nos quedan nuestras maravillosas romerías, entre otras cosas. Lo que ocurre es esto también, ¿no? Esa parte tan cosmopolita que a veces llevamos, también lo que ocurre es que incluso en las romerías pues ya el vestido típico de Canarias no tiene nada que ver con el que realmente generalmente se usaba o con el que se presupone que vas a asistir.
De hecho, creo que hay algunos ayuntamientos, hay algunos lugares en el que sí que piden, por favor, riguroso vestido de típico, porque ya se está como degradando la imagen, ¿no? Y también, bueno, pues no perder esas costumbres. Creo que mañana va a ser un día para volver a renovar los votos como canarios, algo así, ¿no? En el que tenemos una pequeña parada, en el que nos recordamos nuestras islas, en el que recordamos la diversidad de paisaje que tenemos, nuestras costumbres a nivel culinario. Y creo que es interesante, ¿no? También tener este día en el que sentir esa parte de pertenencia, ¿no? A nivel psicológico, lo comento, Paco. Sí, digamos, podemos hablar de pensar en canario. Y pensar en canario tiene varias vertientes, por supuesto la folclórica también, que es interesante en cuanto a música y bailes y demás, tradicionales, pero tiene fundamentalmente creo que dos vertientes, o dos. Por una parte la vertiente sociológica. Somos un crisol de cultura. Aquí tenemos influencia portuguesa, influencia inglesa, influencia de otras partes de España después de la conquista, influencia centro y sudamericana, por ser, digamos, un portaaviones de islas que está en el medio del Atlántico, como una unión vínculo entre Europa y España y las Américas, ¿no? Y por otra parte, lo que tú me apuntabas ahora, el aspecto, digamos, psicológico, antropológico. El ser canario como un ser dependiente, porque por ser islas ultraperiféricas, ¿no? En la que ha habido una especie de postergación por parte de la metrópoli, ¿no? Digamos, del centralismo de toda la península y concretamente de Madrid, y en la que siempre se admiraba desde el punto de vista psicológico al de fuera, por el acento, incluso por el lenguaje. Recuerdo, y muchos de los que nos están escuchando, que se imponía a los locutores de radio que hablaran el peninsular, que no dijeran azúcar, sino azúcar. Después de mi época que estaba en Madrid, ya el acento canario se convirtió en un acento exótico, bonito, caribeño, en el que nos confundían con latinoamericano, y todavía hoy, cuando yo viajo a Argentina, pues me dice la gente que si soy chileno, porque parece que hablamos muy similar al chileno. También el habla, también el lenguaje, es propia de nuestra idiosincrasia, y que no podemos olvidar. Hay un término ahora que se usa mucho, que es el vosotrismo. Se está imponiendo el vosotros, de que es vosotros. Cuando me reúno con una gente y me hablan de vosotros, no, será ustedes, ¿no? Se refieren a ustedes. Es decir, y por influencia de la televisión, por influencia de las redes sociales y demás, y es una parte de la vida, de la cultura que tenemos que conservar, la lengua, el acento. Hay un pasaje muy interesante del gran insigne de las letras argentinas, Jorge Luis Borges, que una vez criticó y se interpuso en una polémica con Américo Castro, uno de los grandes hispanistas, porque Américo Castro vitoreaba, criticaba y hasta se mofaba del lenguaje argentino, de la forma de hablar argentino, que para mí es una forma de hablar encantadora y con la que yo participo totalmente. Y entonces Jorge le espetó y le respondió: he viajado por muchas partes de España, como Dani no estaba, ¿no? En muchas partes de España, y lo que sí he notado es que el acento peninsular es de aquel que algo que se impone, es como una especie de imposición de aquel personaje que casi nunca duda, últimamente. El lenguaje peninsular fuerte, castizo, de tal, es una especie de imposición que a veces, en cierto modo, amedrenta, achica al canario, ¿no? Y en ese aspecto traduzco y me apropio, en este caso, de lo que dijo Jorge Luis Borges respecto al lenguaje peninsular, que a veces nos ofuscábamos antes, ¿no? Ahora menos, ¿no? Porque me parece que es muy rico hablar castellano, hablar gallego, hablar catalán, hablar en el acento argentino, el cubano y el canario, evidentemente, que también es parte nuestra, ¿no? Pero ahí también se indica lo que dije antes, lo que tú apuntabas, este aspecto psicológico de achicamiento, de sometimiento. Una vez comentamos con Antonio, no sé si estabas tú presente, que Antonio lo sacó y él podría sacarlo ahora, y le digo, le engaño.
Sí, no, efectivamente es un lenguaje con una lógica aplastante. Es decir, el canario, si tenemos que decir algo, hablamos. Si no, nos callamos. En contraposición de otros indígenas que hay por ahí, que hablan siempre y de todo, es cátedra. Luis, yo ya la anécdota la conoce y yo creo que los oyentes también. Si le digo el engaño, era un señor del campo, se personaba como testigo, el testigo tiene que decir la verdad, no puede mentir en ningún momento, y entonces un juez recién llegado de la península ibérica, no de España, sino de la península ibérica, se presentó y le preguntó, el día de autos, no había coches ahí, el día de autos, ¿llovía o hacía sol? Le pregunto a usted, señor testigo, mire, estoy pensando, pero no me acuerdo, porque hace tanto tiempo, si le digo, le engaño. Algo así. ¿Para qué fue aquello? Al calabozo. Sí, claro. Se lo comenta al ínclito fiscal en general que teníamos aquí, que era Juan Guerra Manrique de Lara, que era un canarión claro, impresionante. Le dice, saca ese hombre, si te ha dicho lo mejor, es el tío más honrado, que no quiere mentir. Si le digo, le engaño. No el engaño que ustedes conocen. El engaño es, si le digo, le miento. Le puedo mentir. Y él no quiere mentir. Muy bien. Sácalo de ahí. Bueno, lo llamó algo así, tomándose un café y lo sacaron de ahí, le invitaron hasta Café el Pobre. El hecho es que el lenguaje canario hasta, yo nací en el 38, o sea, la primera parte del siglo XIX. Mi madre hablaba que su padre y su compañera esposa, Dolores, López Quintana, se trataban de usted, sí. Sobre todo ella a él. Sí. Mi padre nos trataba de tú, menos cuando nos quería llamar la atención. Si usted no quiere ir, me lo dice. Pero si usted me dice que va y no va, se la verá conmigo. Eso es el pasaje del Evangelio. Sí. Quien hizo la voluntad del Padre. Vale. Claro. Entonces, el vosotros es un lenguaje de igualdad, lo ven los godos. Cuando llegan aquí, les invitamos porque es un lenguaje de igualdad. El ustedes es un lenguaje diferencial. Tú tenías razón cuando dijiste, quizás porque siempre tuvimos una conciencia de esclavo frente al invasor. No, que el invasor no se ha acabado, está por ahí. No se ha acabado. Bueno, entonces, pero volviendo a lo positivo del canario, que tiene muchísimo de positivo, de admirable, la circulación se está estropeando también, porque el placer más grande que le podías dar una carretera a un chofer canario era cederle el paso al que venía, conociéralo o no. Fuera más rico, fuera más pobre, fuera más pudiente, fuera menos pudiente. Le cedía el paso, con mucho gusto. ¿Entiendes? Hoy te caen arriba y encima te tocan bocina, ¿no? Como el de antes. O sea que no vamos en una dirección, pero que se debe a la integración del canario, que es muy fácil de identificarse con el foráneo que viene a Canarias y que queremos que lo pase muy bien en Canarias. Siempre el canario tiene el gusto de que alguien que viene de fuera lo pase bien. Hay una nobleza ahí, ¿verdad? En el canario siempre. Una nobleza, un espíritu de querer agradar también, de que el otro esté bien, de que llegas a mi tierra. También es verdad que nos vemos sometidos, entre comillas, al turismo, ¿no? Y eso también hace que al final el de fuera lo tratemos con una especie de rendezvous, de alfombra roja, porque mucha de nuestra economía viene sustentada por esa parte de turismo. No lo estoy justificando, solo intentando entender, ¿no? Y tiene su traducción política también, creo yo. Yo siempre he pensado que los políticos canarios de cualquier ideología
cuando van al Parlamento de Madrid, adquieren lo que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Se diría que este caso sería el síndrome de Madrid, incluso el síndrome de Bruselas. Se achican, no reivindican como los vascos o como los catalanes. Ojalá hubiese en Canarias políticos del nivel de los hay muy buenos en el País Vasco y en Cataluña, ¿no? Reivindicando lo suyo con un nivel cultural altísimo, ¿no? Yo siempre he admirado a la gente y a los partidos del País Vasco, sobre todo el País Vasco, ¿no? Me parece gente honrada, intelectualmente muy bien dotada, ¿no? Y que lleva muy bien, hablo de cualquiera de las ideologías, ¿no? Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Es decir, el espíritu reivindicativo, porque es que hay personas, hay gente, hay incluso economistas con los que uno se encuentra y que hablan con cierto, hay incluso alguno con alguna publicación, que incluso la ha llevado en los libros Argentina, ¿no? Es verdad, que llegan a afirmar que hay indicadores socioeconómicos de que Canarias sigue siendo una colonia. Quizás no llegamos, yo no llego hasta tal extremo, ¿no? Pero hay indicios además a través de los medios de comunicación que a veces ignoran a Canarias o que hablan de diferentes aspectos respecto al Estado español y se olvidan de Canarias, ¿no? Se olvidan, me refiero, que entran dentro, y solamente se acuerdan o bien por el clima o cuando hay, claro, aquí no hay una reivindicación como hubo en su momento, hace ya muchos años, de un partido que se llamaba Unión del Pueblo Canario, que fue un partido de izquierda fuerte, reivindicativo y demás, y que llegó a plantear, bueno, el Tolarte Cuyi, hace unos meses murió, llegó a plantear en el Parlamento Canario que Canarias fuese declarada Estado libre asociado. Y es un político conservador. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas teorías y hay muchos pensamientos y todo el mundo somos libres para expresar, por lo menos en teoría, lo que creemos y lo que deseamos para Canarias, ¿no? Una idea más sucursalista, más centralista, más autonomista, más federalista e incluso más independentista, no pasa nada. ¿Sí? Yo puedo hablar con todo el mundo. Y claro, pero hoy día sí es verdad que las Canarias están sometidas a la invasión, es decir, al flujo de diferentes corrientes, sobre todo peninsulares y también de fuera, ¿no? que le han quitado el poder idiosincrático, cultural, social y antropológico de ese ser canario que existe, por ejemplo, en el lenguaje de Pancho Guerra. Y de Manolo Vieira. Y de Manolo Vieira, exacto. Que por eso es interesante un día como mañana, en el que realmente volver a sentir esa canariedad, ¿no? Esa parte, pues otra vez de nuestros bailes, de nuestros vestidos típicos, que también en los colegios generalmente se hacen fiestas, se hacen Día de Canarias, que normalmente o se hace, por ejemplo, se hizo hoy miércoles o se hará el viernes, pero generalmente también los pequeños, ¿no? Que no han vivido tanto esta situación o que en el día a día nos olvidamos más de todas estas cuestiones más de nuestra idiosincrasia, pues que haya un día o que haya una semana, porque generalmente en los centros escolares está un tiempo en el que la bandera... A veces los chiquillos conocen perfectamente la bandera de Real Madrid y el escudo del Barcelona o lo que sea, y no conocen la bandera de Canarias, ¿no? O incluso la bandera de Las Palmas, del equipo deportivo. Entonces, en este sentido, pues es interesante que también no perdamos, ¿no? No perdamos equipo de Las Palmas que también se ha mudado en un equipo, digamos, internacional, ¿no? Porque me acuerdo cuando Las Palmas, equipo de fútbol, fue potente en todo el estamento español como en la liga, eran todos canarios. Eran todos futbolistas canarios de las 7 islas, Lanzarote, de La Palma, de La Gomera había uno y demás, y únicamente el portero a veces era vasco, por cierto, ¿no? También eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y hay muy pocos. Bueno, los pocos que hay emigran porque les pagan más. En Barcelona, que cobran mucho más, o en otros equipos, ¿no? Pero bueno, también es verdad que nos estamos llevando por la globalización. Es decir, también es verdad que el mundo ya es una aldea global, como decía Marcel Lugan, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que pararnos un poco en el Día de Canarias a reflexionar sobre lo que somos, lo que hemos sido, la historia de Canarias y lo que queremos ser como canarios, como personas, como seres humanos que pertenecemos a una comunidad determinada, ¿no? Y que podemos también en cierto modo alejarnos de esta globalización que nos quiere someter
y que nos quiere, digamos, mimetizar para ser todos iguales. Y ahí conservar el folclore, no solamente el folclore, el habla, la cultura, el ser madre canaria. La madre canaria. ¿Sí? ¿Por qué la madre canaria? Pues vamos a abordar este tema en nuestra segunda parte de este programa, la madre canaria. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Continuamos en este programa en el que estamos hablando del Día de Canarias y nuestra idiosincrasia, y justo terminábamos nuestra primera parte hablando de la madre canaria, Paco. Sí, porque tradicionalmente tiene sus características que también están ahora trufadas de universalismo y de globalización, ¿no? Pero tenía digamos, el carácter maternal, filial, de la matriarcal, de la madre canaria, que siempre ha sido, antropológicamente hablando, un carácter dulce, suave. Esa madre que criaba un rancho de hijos, se decía, un rancho, sin miedo y con sacrificio y con mucha abnegación, ¿no? Y que tenía ciertas características de suavidad, incluso por el acento. Hay una cosa muy linda además, el arrorró canario, como mecían, la nana canaria, que ya existía incluso en los tiempos asirios. Se han encontrado grafitos en piedra grabados de nanas cantadas por aquellas madres de hace 3000 años a los nenes para dormirlos. Platón mismo decía que a los niños, a los bebés, hay que mecerlos para dormirlos. La madre canaria que mecía en la cuna, que ya no existe. La cuna no existe ya, ¿no? Por la cuna, ese vaivén, esa oscilación rítmica que hacía dormir a los bebés, que ya no existe porque ya no hay cuna, ya hay otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, y todo eso está envuelto en esa tradición de madre canaria solícita, entregada a sus hijos, a veces, desde el punto de vista negativo,
sometida, evidentemente, sometida a la ley del varón, como en todas partes, ¿no? El varón, el padre que mandaba sobre los hijos y sobre las madres. Pero las madres siempre se escapaban, y además Antonio lo sabe también, pues, de la misma quinta, ¿no? Como era la intermediaria. Cuando el padre iba a penar, la madre, los hijos recurrían a la mamá, a ver si le quitaban la pena. Bueno, que realmente en psicopedagogía yo estudié el libro de psicología del niño canario. Sí, del niño canario, sí, claro. Lo trabajamos ahí, ¿no? Sí, no, el tema del canario, las fiestas, que tengo que seguir diciendo alguna cosita, y sobre todo el que si no habla es que no tiene nada que decir, pero cuando habla, Luis Balbuena, colega coetáneo y colega de mi pueblo, ¿murió? No. Luis Balbuena, siendo consejero de educación, sí. Me contó, él era el profesor de matemáticas y maestro de maestros de matemáticas, era un matemático. Bueno. Y me confesó que le pasaron una invitación del colegio de psicólogos, no sé si era psicólogo o era psicólogo, no recuerdo cuál era su un colegio profesional. Pero le pasaron de matemáticas un congreso que había en Sevilla y le invitaron. Y le autorizaron a una aportación en el Congreso a los temas que querían. Todos los temas estaban abiertos, pero una aportación que solo duraba 5 minutos, ¿no? Pero ellos esperaban una comunicación que era media hora, pero no se la dieron nunca. Y entonces, en esos 5 minutos repetitivos en todas las áreas de matemáticas, hablaba un canario de matemáticas, tanto de Las Palmas como de Fuerteventura, de Lanzarote o Tenerife. Digo, Gomera, La Palma, Hierro. Entonces iba un colectivo, iban interviniendo. ¿Qué ocurre? Dice, que nos dejaban hablar y al principio ni nos escuchaban. Después se empezaron a dar cuenta que lo que decíamos era serio y profundo. Y después la directiva del Congreso siguiente nos invitó con una comunicación. Porque cuando sabemos, hablamos, y cuando no, escuchamos. Claro, esa es la palabra. Esa era el tema. La otra es la fiesta canaria, que está siendo invadida por fiestas extranjeras. No tenemos más que mirar en los mercados, en las tiendas, en los centros comerciales, cómo se equipan para la gran fiesta foránea, extranjera, maltraída de los... Del Halloween, seguro. No me acuerdo ni de la palabra. Halloween. Por ejemplo, ahora en noviembre, sí. Sí, es que tú entras por ejemplo, a cualquier centro de comercial y te encuentras todo lo que hace falta para esa fiesta. Pero traje canario, el palo para jugar al palo, el palo del pastor para saltar. O por contra, con respecto a Halloween, la fiesta canaria por excelencia de los finados. Que de los finados. ¿Ah? De es los una finados. fiesta hispana, de origen hispano. El nombre del juego del palo es reciente. Antes era el juego del holcón. Sí, señor. Esa es la palabra. Era un juego. ¿Qué es un holcón? Hombre, un palo. Derecho. El palo. El palo. Y entonces se impuso el palo. Sí, el juego peninsular y se orilló el holcón. Sí, incluso me dice, hay palabras sobre eso, también he escrito yo algunas cosas y estoy escribiendo, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, las canicas, no hay canicas, hay boliche. El juego del boliche, siempre de toda la vida, ¿no? Se dice muchas veces el juego de las canicas, ¿y eso qué es? Otra cosa que se dice, hacer novillo. No, ella se la huyona. Fue la fullona, que era. Ya se la huyona, claro. Ahora son novillos. Pues, claro, y eso hay, que por cierto, tú te has enterado que salió un informe que yo no me creo, hace unos meses, un informe que habla de que el 90% de los maestros canarios no saben interpretar textos canarios, ni se preocupan.
creo que de algún político salió ahí y es falso, ¿eh? Es falso porque acabo tú de decirlo ahora mismo. Yo me he encontrado, no ahora, de hace muchos años, incluso en los jardines de infancia. Por cierto, digo jardines de infancia, no digo escuelas infantiles. Digo jardines de infancia porque en jardines de infancia se juega. En la escuela infantil se intenta ya aprender con conocimientos. No, jardín de infancia, como hacen en Argentina, es que los niños jueguen, porque se aprende jugando. Y claro, y lo que voy a decir, y eso tiene que ver con la propia idiosincrasia de los canarios, ¿no? De toda la vida, ¿no? Es decir, echarse al fullón. Yo a veces, bueno, yo incluso no hace años, cuando hacer novillo, ¿eso qué es? Pero es que no lo sabía. Claro. No lo sabía porque yo no lo aprendí en mi infancia, ¿no? Y hoy se impone, y claro, dice este informe, yo no me creo ese informe. Ese informe que dice que los maestros canarios no saben interpretar, no me lo creo, porque yo desde hace muchos años, incluso en los jardines de infancia, se veía que se inculcaba. Hay un caso curioso, y ya con eso termino, que yo como psicólogo de la guardería infantil del ayuntamiento en su momento hice un estudio sobre la inteligencia infantil de las edades de los 3 a los 5 años, preescolar, y había una de las preguntas que se hacía para medir el nivel de comprensión verbal: ¿qué es lo que brilla por la noche en el cielo? Vale, perfecto. La respuesta correcta que da el manual es la luna o las estrellas. Pues los niños de la isleta me respondían el faro de la isleta. Y el enterado que venía de alguna parte de España, perdón, lo clasificaba como error. Digo, estás equivocado, señor. Tiene usted que contextualizar el ambiente. El niño asume, introyecta y percibe que es el faro de la isleta. Y es una respuesta perfectamente válida. Pues es uno de los ejemplos que te digo que no. Y este individuo decía que no, vamos a validar esta respuesta como negativa. No, delante de mí no. Delante de mí no, me voy a negar. Claro, eran estos que venían de fuera, hacían una serie de test, cobraban, y limpio. Una serie de test en todos los colegios, cobramos, se llevaban las respuestas por allá y luego mandaban un informe, que muchos de esos informes me los llevaban después a mí, como psicólogo, para que los interpretaran, porque no lo entendían y algunos estaban hasta el borde de su normalidad. Falso totalmente, ¿no? Pero la carne de cochino, no la vida, ahora es carne de cerdo. La carne de baifo, ahora es cabrito. O sea que estamos modificando, porque cuando alguien habla de cabrito, nos suena como mucho más moderno. Y entonces todos los modernizamos. Exacto. Y cuando sale la carne de cerdo. Sí, porque cerdo es otra cosa. Cochino negro, ¿no? Sí, exacto. Cochino negro. Cochino negro, que es canario. Claro. Y así muchos dichos y hechos que hacíamos y decíamos en Canarias están olvidándose por la imposición de nuevos vocabularios o nuevas maneras de expresar. Entonces, eso es normal también. Quiero decirte que no pretendo hablar como los guanches, que hablaban, pero no escribían. Ni como los beriberios. Claro. El tema, en definitiva, es que la identidad canaria hay que conservarla. Primero hay que definir qué es identidad, para saber después cómo se le aplica al canario, para saber de qué estamos hablando. Porque identidad significa desde la apariencia hasta la esencia. Este tiene una entidad un tanto rara y le ponemos un despectivo. Entonces estamos hablando no de la esencia, estamos hablando de la apariencia, estamos hablando de tal. Cuando hablamos de la esencia, hablamos siempre en positivo, porque la esencia es ser. Pero por eso, en ese sentido, perdón, sí. Me parece muy interesante la fiesta del Día de Canarias, porque realmente volvemos a nuestros ancestros. Yo creo que esa es la verdadera identidad, a ver qué es lo que hacían nuestros bisabuelos, cómo vivían los antiguos, ya no solo los antiguos canarios, sino pues nuestros tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. El otro día también uno de los chicos de la consulta me decía, nos han dicho que tenemos que recoger qué juegos se hacían antiguamente.
y entre los juegos estaba el teje, el tal, y pensé que iba a decir más bien, por ejemplo, el tirar el membrillo al agua, el del palo enterrado, ¿no? Que era el clavo, que era el que a mí me contaba mi madre y mi abuela y demás, ¿no? Y sin embargo él estaba como más actualizado con su madre, que más o menos tendrá mi quinta. Y yo decía, jolín, qué pena, porque le nombraba pues el del membrillo, le nombraba el del clavo. Me decía, pues eso no tengo ni idea en qué consiste, ¿no? Entonces digo, oye, qué pena que nos quedemos como en lo más inmediato y no estemos yendo antaño recordando. O sea, por lo menos recordarlo, que la memoria no se pierda, ¿no? Porque el que olvida el pasado tiene un futuro poco halagüeño, ¿no? O por lo menos desde el punto de vista identitario, porque identidad es conocerse a sí mismo, que también es conocer a los otros. Ser consciente de uno mismo, de una misma, y luego eso también le da pie para conocer y para empatizar con el otro, ¿no? Y hablaba de los juegos, cantidad de juegos que yo los tengo incluso relacionados en una obra que tengo pendiente por ahí, ¿no? Y los oficios, los antiguos oficios. La gente de hoy, los pibes de hoy, los alumnos, incluso gente mayor ya, de 40, no saben lo que es un posero, no saben lo que es el chofer. El chofer es una carrera. El chofer era una carrera para luego emplearse, ¿no? Los poseros que iban a los fondos eran divinos. Tremenda, ¿no? El que escapaba. El atonero que es imprescindible en la vida doméstica y social de aquellos tiempos, ¿no? Y sobre todo, tanto en las capitales como en los campos. El campo sí que tenía, incluso la vida rústica, la vida campesina tenía unas características especiales que la diferenciaba de la vida capitalina, de las capitales canarias, sobre todo Santa Cruz y Las Palmas. Ya hoy no. Ya hoy puedes vivir en un pueblo de la isla de Tenerife o de La Palma o de Fuerteventura o de Gran Canaria y ya se ha globalizado, ¿no? Pero antes, al del campo, en la capital de la isla se llamaba Campurrio, ¿no? O nos decían Mauro. Exacto, Mauro del campo, como una especie un poco despreciativa, cuando además eran esos mauros del campo los que producían la leche, el queso, las frutas y las verduras con las que se abastecía en aquella época a las capitales. Porque hoy te vienen ciruelas de Chile. Y ya, ¿De dónde viene la leche? De la nevera, cuando estaba un niño de Las Palmas. En el sur, en el norte, eso está claro que no es así. Y otra cosa son las letras de las canciones canarias. Yo tengo una que picona, pero que juegan con los signos ortográficos y tienen otras connotaciones, se deducen otras connotaciones. La mujer que tiene punto y no tiene de que coma, tiene que vender el punto para que del punto coma. Efectivamente. ¿Cómo se juega con esos signos ortográficos para llegar a una solución, diríamos, social de emergencia en la vida y de supervivencia extrema? Entonces, ese juego, otras canciones que no me vienen ahora a la mente, muchas. Pero que tienen una letra divina. Y ¿no? Muchos dichos, dichos, ¿no? Los famosos dichos que nada más que leer. Yo les aconsejo el léxico de Gran Canaria, de Pancho Guerra, ¿no? Una maravilla, en el que hay palabras y hay expresiones, ¿no? Hay una muy curiosa que una vez un comentarista canario en una tertulia a nivel estatal, no sé qué radio era, y la gente se quedó: pícame los menús que lo quiero para la cachimba. Ni idea. Los tertulianos que eran de alguna parte no se enteraban. Pues pícame los menús que lo quiero para la cachimba. Un dicho probablemente canario que tiene su sentido y tiene su significado. Bueno, pues terminamos con esta segunda parte de nuestro programa, pero nos queda una tercera en el que seguir investigando y seguir comentando acerca de nuestra idiosincrasia canaria. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, bienvenidos a nuestra tercera parte de este programa en el que estamos hablando del Día de Canarias. Veníamos hablando de nuestra idiosincrasia, de nuestras culturas, de nuestro folclore, de nuestras comidas y de cómo, sin querer, pues por toda esa parte cosmopolita, pues hemos ido relegando nuestra idiosincrasia, por toda esta cultura también del turismo, por toda esta nueva llegada de otros países, de otros lugares, ¿no? Y que también es rico incorporar todas esas culturas, pero sin dejar de olvidar la nuestra y sin dejar de celebrarla. Hace un par de años fui por unos grandes almacenes hablando de los dichos canarios, ¿no? Unos almacenes para comprar, solo llevar camisetas con motivos canarios, ¿no? De las islas y demás, hecho en Canarias. Y me encontré con una que decía, se me fue la olla. Digo, ¿y dónde está el director de marketing de esta cuestión? ¿Dónde está? Se me fue el baifo. Es la olla. La olla no es una expresión canaria, la expresión venida de fuera. Y la pusieron como una... Fíjense ustedes hasta qué nivel de ignorancia. Porque claro, ¿quién dirige posiblemente ese gran almacén, el marketing de ese gran almacén? Posiblemente no sea de acá. Se me fue el baifo, ¿no? Y viene a cuento también, antes lo comenté aquí, off the record, ¿no? De una reunión que tuve con una gente ya, no muchachos de 15 años, de 30 años, gente ya mayor, y hablando de una cuestión que viene a cuento, dije encarnado, pero que venía a cuento, se rieron. Me miraron con una cara de conmiseración o de este hombre de edad. Y les dije, si ustedes no lo encuentran en el diccionario,
de la lengua, no solamente canaria, la lengua hispana, encarnado, hago yo la merienda, ¿no? Yo y Antonio, vos no porque eres más joven, ¿no? No conocíamos el rojo. El rojo encarnado como la sangre. ¿Y el canelo, Paco? Y el canelo. El canelo. Y el canelo que es el marrón. El marrón. Y así un montón que muchos perros se llamaban canelo. Canelo. Porque eran marrones. Bueno, y el canelo que se decía también de un personaje. Estás haciendo el canelo. Estás haciendo el canelo, claro. Y el pibe, quiero decir, y el mata que era un poco el fantasma de todo. Es decir, hay una serie de cuestiones. Alabo todas aquellas personas, profesores o no profesores, maestros, historiadores, antropólogos, psicólogos, pedagogos, cualquier, que escriban y que reivindiquen y que planteen de forma continua nuestra reivindicación histórica, que no quiere decir que no seamos modernos, que nos adaptamos, que no estemos en internet y que no estemos en las redes, pero no podemos olvidar la historia de la que venimos y de la que somos. Hombre, yo desde aquí alabo a esos sobres de azúcar maravillosos en el que aparecen los dichos canarios, ¿sí? Y bueno, gracias a eso empieza una tertulia siempre alrededor del café y de la merienda cuando uno tiene azúcar en el y es un sobre, pero este café de aquí. Azúcar de aquí. Pero el café también es de aquí. Y el azúcar también. Sí, seguro, pues sí, no lo sé. Sí, seguro. Pero sí. Que sí que aparece, pues esto que tú dices, pues encarnado, pues rojo. O se me fue el baifo, pues claro. Me olvidé de algo, ¿no? Después aparece como la traducción. Me fui por petenera. Sí. Otra palabra que peteneras, no sé lo que es. Sí. Pero irse por petenera es desviarse el camino, el dialéctico, porque estamos hablando. El camino, el cortacamino. El cortacamino. El cortacamino que se decía antes. Luego apareció el atajo. Claro, y luego era comparte camino, que también se decía en los grupos de muchachos de antes cuando se peleaban. Entonces pasaba una raya en la tierra, atrévete para acá, para empezar a hacerse trompadas, que era también una forma, pues claro, la violencia no es privativa de esta época. En el sur hacíamos una raya bien profunda. Exacto. Y poníamos una piedra al lado de mi zapato, de mi alpargata. Sí. Y ponían otra piedra al lado de la alpargata del contrincante. Claro. Era mi madre la que estaba al lado del pie, pero era su madre la que estaba al lado del mío. Y entonces nos mirábamos a los ojos, pero estábamos moviendo perfectamente la pierna. Y si alguien hacía así, ya yo no hacía así, sino ya iba a por él, ¿no? Entonces esto era el juego entre caballeros, el pacto de no traicionarse, ¿no? Sino que sabemos que vamos a pelear y el que se atreva a dar la piña, que se defienda, porque al que le da la patada, que se defienda, porque se puede ahorrar y es la piña. El segundo protocolo de darle a la otra, ¿no? Y es el piñazo, es la piña, es la trompada. Yo respeto a tu madre, pero a ti te parto la boca. Claro. O sea, es el viaje que se decía, la trompada, que por cierto hay también otra expresión muy bonita que yo recuerdo también en los campos, ¿no? Y que también todavía se usa en Argentina, porque yo pasé por algunos, bueno, en Argentina de forma continua, ¿no? Incluso en Cuba y en Venezuela también donde he estado, y en ciertos pueblos de Castilla que hay expresiones que son canarias, del lenguaje tradicional canario. Sí. Y me acuerdo de una muy simpática que se usa hoy en Argentina, no hay biberón, hay mamadera. Y la mamadera se usaba aquí. La mamadera es canaria. La canaria se usaba aquí. La mamadera. Los chiringuitos. Es la mamadera aquí. Sí. Este tipo es una mamadera. Claro, sí, también. Trabaja con el conde o es empleado del conde. Sí, una mamadera. Y también aquí lo que se aplicaba era darle la mamadera al niño. La mamadera al niño era darle biberón. La mamadera era el biberón que se incorporó más tarde. Con la leche y el gofio que tú hablas de los alimentos. El café canario, muy apreciado hace 40 o 50 años por la gente, ya hoy no. Pero era un café que la gente, compañeros y amigas que venían de cualquier parte de Madrid, de País Vasco y demás, qué rico el café. Ese café no estaba en la península, estaba aquí. Había la gaete. Y había plantaciones de café aquí en Canarias, como plantaciones de caña de azúcar. Creo, ¿no? Y los Molinas, ¿te acuerdas la cafetería Molina que estaba en el parque? En el parque no, ¿cómo se llama la calle?
el parque de Santa Catalina, la calle de acá, que es subida. No me acuerdo. Yo tampoco recuerdo la Sí, es una nombre, inglesa. pero bueno. Vale, el tema es que estos señores, que era el padre Rafael Molina Petit, el tío y tal, se fueron a Sudamérica localizando las mejores cafetales Claro. que habían y que tal, y trajeron la esencia de ese café. El café de los Molina era, hasta que se introdujo la industria aquí, Tirma, que es bienvenida. Sí, sí, bienvenida, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo los cafés importados, ¿no? Sí, y como dije antes, yo recuerdo en los coches de hora, cuando yo iba desde Las Palmas hasta Fontanales, ¿no? 3 horas, ¿no? Coches de hora. Es decir, coches de hora, que otros coches de hora, que era una epopeya. Ir desde aquí hasta Fontanales, pues eran 3 horas, caminando, el coche se recalentaba, había que echarle agua y demás, y era toda una historia. Ir en un coche de hora en Guagua, de Las Palmas, de hace 50, 60, 70 años, era un estudio, y era un estudio antropológico, de los dichos, de la gente como hablaba y demás, que además que se hablaban, porque hoy ya no se habla, es decir, hoy no, hoy todo en silencio, están con los móviles, están con... no, para nada, ni hay ese encuentro de los campos, adiós, ¿cómo está? Adiós, sin conocerse, lo que sea, ¿no? Y en ese trayecto había cadenas de terreno entre Moya, en Cambalú, repletas de caña de azúcar, que era de la que se hacía el ron. Ya ahora el ron es polvo. Y tú hablabas también antes, también existe una alimentación canaria que ha sido a veces también despreciada, postergada y criticada por ciertas mentes cosmopolitas, como digo yo, ¿no? El gofio, lo comimos mal. Pues no, hace años un tal Cobian, que venía mucho a Canarias, hizo estudios sobre la alimentación canaria y es muy rica en diferentes proteínas y minerales. Cierto. Y es austera, y es el gofio, es la leche, son las legumbres. Un poco se hablaba, recuerdo una vez en un encuentro, estaba yo en el Cabildo y vino también alguien de fuera y empezó a hablar de las dietas, ¿no? Y entonces dijo, nosotros que aquí estamos promocionando la dieta mediterránea, y yo dije, no, aquí sería la dieta atlántica, ¿no? Ah, sí, no, es que usted está hablando como si estuviese en Valencia, no, está en Canarias. Por aquí no pasa el Mediterráneo, señor, por aquí pasa el Atlántico. Son islas que físicamente están en África. Pues esa dieta está alabada ahora y se alaba porque es rica en vitaminas, el gofio. Que por cierto, también se hablaba de gofio y se compraba y se vendía el gofio en Buenos Aires, llevado por canarios. Me lo han dicho gente de allí. Dice, no, mi padre y mi abuelo compraban gofio canario o gofio hecho en Buenos Aires, pero también por canarios. Que además cada vez más, ahora a nivel nutricional, se sabe la importancia de consumir los productos de tu propia tierra, también, para sí. que a nivel energético, pues tu cuerpo, que está sometido a unas temperaturas X, a unas presiones X, a una parte climatológica, pues aguante y soporte. Pues realmente tiene que comer lo que se cultiva en el lugar y lo que, bueno, tiene que comer, quiero decir, es lo más recomendado, se ha visto cada vez más, ¿no? Que el cuerpo, pues, donde esté, donde, por ejemplo, no le vas a poner a un alemán, pues, que coma un gazpacho, ¿no? Generalmente se va a comer ahí para la caloría que necesita en los momentos de frío y viceversa. Para nosotros una buena fabada, pues bueno, quizás en invierno ahí en Tejeda, sí, pero en pleno verano morimos, ¿no? Algo así. No, Entonces, que cada sí, lugar tiene su idiosincrasia no también aprovechar culinaria. El turismo, lo que le pone al alemán son esos que comen allá. Claro, tienes razón. Entonces, si realmente hubiéramos vertido desde los años 60, inicio de los 60, sí, en el turismo, la cocina canaria. Claro. Bueno, Antonio, que yo también he visto comerse como plato único unas papas arrugadas con mojo, ¿eh? Eso también lo he visto. Sí, ahora sí, ahora sí.
¿Y queso Es tierno? que el problema Solo era la que no papa arrugada teníamos como odio, pero bueno, a cocinero. este señor no Estaba le mal asesoraron visto. que era como algo para picar. Estaba mal visto el cocinero, eran cocineras. Pero aquí no estaban preparados y tuvieron que traer peninsulares. Y los peninsulares trabajaban la dieta mediterránea, que yo la distingo muy poco de la francesa, de la belga, de la alemana, de la austriaca. Unas más, otras menos. Pero esa base de carne nosotros no la tenemos. La de pescado a lo mejor sí la tenemos, ellos la tienen menos. Y entonces la verdura y todo el complemento de esa carne, de ese pescado, de esa verdura por sí misma, ¿me entiendes? Un potaje de verdura, punto. ¿Entiendes? Y del tiempo. De verduras del tiempo. Las naranjas del que tiempo. hay un las estudio, uvas del tiempo. Exacto, Las eso es hay a lo peras un que del me tiempo. estudio refería. antropológico. No solo, tú lo has no dicho, solo, tú lo sí, tienes. Venga, por dilo. eso, no solo Sí. lo que da la tierra, sino en el momento en el que lo da la tierra. claro. Por ejemplo, Claro, si no muy hay bien. tomates en invierno, no se come tomates en Ya está, invierno. claro. Tu cuerpo no necesita tomates en este momento, en este lugar geográfico en donde estás viviendo. Pero bueno, al margen de esto, no quiero terminar nuestro programa sin comentar algo que se me quedó ahí como un poco en el candelero, y es que esa parte, creo yo, y es una opinión, me gustaría que ustedes también dijeran, del idioma canario, es porque del idioma, del habla canaria, Del habla. creo que a veces hay como esa parte más de complejo, porque se piensa que es un hablar mal. Eso. Y hay una diferencia entre un habla canaria correcta y una parte más, más coloquial que tira más como a ese más vulgarismo, ¿no? A lo mejor. Pero realmente el canario habla correcto y habla con unas palabras absolutamente correctas. Eso no significa que sea más maduro. No. Y que además, y que está en el diccionario. Aunque efectivamente hay situaciones un poco más maduras, como en todos lados. Como en todos lados. Pero que a veces yo creo que se confunde el habla canaria con hablar mal o hablar de una manera y eso no. Y yo antes lo dije y también viene a cuento lo que también antes comentamos, lo que comentaba Antonio, que es un caso que ha puesto muy paradigmático, lo del juez. Lo que antes hablé yo de Jorge Luis Borges, ¿no? Lo que lo dijo Américo Castro. Y mire usted, lo que sí es verdad es que el peninsular a veces habla con el acento del quien nadie duda. Y el canario tiene un lenguaje parco. Y es un lenguaje parco además que nos remonta a la cedemonia, a los espartanos, que también hablaban un lenguaje parco, pero sentenciaban. El canario profundo, de para arriba de la montaña, tal, que no habla mucho, pero cuando habla, sentencia. Sentencia y se acabó, y no hay más. Y eso incluso yo lo he notado, yo estudié la carrera, gran parte de mi carrera en Madrid, de la que tengo hermosos recuerdos, y admiro también muchísimo al pueblo de Madrid y a la gente de Madrid, evidentemente, con muchas amistades, ¿no? En la que cuando estábamos en grupos, y había peninsulares y había unos cuantos canarios, los canarios estábamos calladitos, hablábamos muy poco, y eran los que al final se quedaban con las pibas. Las cosas como son. Sí, claro, curiosamente, sí. La guitarrita ahí, tranquilo, sin molestar a nadie, nos hablamos, no estábamos, ahí. Y al final se fueron y las muchachas se acercaban al acento melódico, exótico del caribeño isleño de las islas, ¿no? Cariñoso, ¿no? Es una bobería, pero también elevaba nuestra autoestima. Nosotros que entrábamos, estábamos ahí acomplejados. Aquí no nos comemos una rosca, oye. No, pues no, sí, al final. Pues sí. Al final. Bueno, vamos a descorrer un estúpido velo. Bueno, pues Antonio, Paco, muchas gracias por este programa de hoy. Espero que les haya gustado y que disfruten muchísimo de nuestro Día de Canarias. Buenas noches. Buenas noches.